Víctor René Mendieta es un exfutbolista panameño cuya trayectoria forma parte del proceso de crecimiento y consolidación del fútbol nacional. A lo largo de su carrera profesional se caracterizó por la disciplina, la constancia y una mentalidad competitiva que le permitieron ganarse el respeto dentro y fuera de la cancha. Desde sus inicios, mostró un fuerte compromiso con la preparación, el trabajo en equipo y la comprensión táctica del juego, priorizando siempre el esfuerzo colectivo por encima del protagonismo individual. Esa forma de competir lo convirtió en un jugador confiable, capaz de aportar equilibrio, carácter y orden en contextos exigentes. Durante su paso por el fútbol profesional, representó valores como el respeto, la ética de trabajo y el sentido de pertenencia, dejando una huella que trasciende lo deportivo. Tras su retiro, su experiencia lo posiciona como una voz con criterio, especialmente en temas de formación, disciplina y valores, consolidando su legado dentro del fútbol panameño. Y para mí es un honor tenerlo esta noche en primera persona, don Víctor René Mendieta. Si vamos a hablar de legendarios, deberíamos remontarnos hasta allá. Realmente, bienvenido. Y qué gusto que esté con nosotros aquí en primera persona, en esta primera oportunidad que tenemos de conversar así, como dicen los franceses, tête à tête, en primera persona. ¿Cuántos años fueron de trayectoria en el deporte viviéndolo como seleccionado, en toda esa formación? Bueno, primero que todo te quiero dar las gracias por la invitación. Bienvenido. La verdad, la última vez que nos encontramos fue en un programa que tenías de noche hace como más de Hace mucho, 15 mucho años, tiempo. que fue un programa alegre, que Sí, la verdad que volverá, estamos te seguros que volverá. felicito porque sigues ahí dándole, buscando, innovando. Entonces, creo que para tu carrera, ¿no? Es interesante lo que estás haciendo el día de hoy. Gracias, profe, gracias. Y siempre buscando, tratando de destacar el valor de las personas, Claro. de las personas que nos han llenado de orgullo. Y usted definitivamente parte de eso. Y yo, bueno, tú sabes que uno cuando empieza en esto no mide las consecuencias positivas que puedes tener en el deporte y yo me siento contento, orgulloso cuando voy por la calle, porque lo de nosotros es hace muchos años atrás, Claro, pero actualmente reconocen el trabajo que hicimos deportivamente hablando, el esfuerzo, el sacrificio, lo que de repente buscamos, labramos el camino para que hoy día tengamos un deporte, por lo menos el mío, que es el fútbol, interesante y donde los muchachos hoy día pueden vivir de este deporte, tanto aquí en Panamá o en Sudamérica o en Europa, que hay muchísimos jugadores que jamás pensé que Panamá en su momento iba a tener tantos jugadores en Europa. definitivamente. Y ahora, sobre todo en este momento. Ahora, era parte de la selección donde estaba el Tátara Guevara Sí, cómo y no. otros jugadores, ¿verdad? Morocho Delgado, Morocho, ¿verdad? Guevara, Poyato, Oye, JJ Julio, etcétera, etcétera. ¿cómo fueron esos inicios? O en el caso de Víctor René, ¿cómo descubre, por ejemplo, esa pasión por el fútbol? Yo tengo un pequeño futbolista en casa. Sí. Yo estoy viendo cómo es ese camino y ahora voy comprendiendo todos esos, todas esas etapas que van viviendo, porque no llegan por generación espontánea a una selección. Claro. Fíjate que, bueno, por lo menos de lo que yo recuerdo de la niñez, siempre el fútbol fue con el objetivo. Ujú, Jugué basquetbol, o sea, practiqué basquetbol, béisbol, natación, todo lo que uno hace en el barrio. O sea, que claro. cuando uno estaba, por ejemplo, en Plaza Amador, León Cocolizo Tejada era un líder empírico. Nadie lo preparó, nadie le enseñó, Ujú. pero él tenía la vocación esa de agarrar a los niños. En ese Plaza Amador que Hacer hoy las vemos, ligas estas de verano y hacía demás. liga de basquetbol, la liga de béisbol, hacía atletismo dentro de la canchita esa de ahí, Plaza Amador. O sea, tantas cosas que hoy uno empieza a evaluar y dice, ¿cómo lo hacía? Pero Ujú. tenía esa visión de darle ese entretenimiento a los niños, de darle a los jóvenes, porque era una etapa niño, adolescente, adulto. Entonces uno valora todo lo que hizo ese señor por todos nosotros que salimos de ahí y hoy yo soy uno de esos niños que eh, se crió, se superó y que hoy día, bueno, me he convertido en un referente del fútbol nacional. Y la importancia que es eso, don Víctor René, porque son oportunidades. O sea, hay Sí. niños tanto de difícil acceso, hay niños de áreas Mm, difíciles, zonas rojas, en fin, hay un sí, denominador común de necesidad muchas veces, pero cuando a esa necesidad se le brinda una oportunidad y hay una luz al fondo, la vida de una persona cambia completamente y ese es su caso. y te voy a decir algo a lo que dice, voy a adicionar algo y rapidito. Yo tengo una academia de fútbol, Academia de Fútbol Víctor René Mendieta. Y por mi academia, aunque no lo creas, han pasado más de 800, 900 niños. Se lo creo. De lugares como San Joaquín,
Felipillo, Samaria, Curundú, Chorrillo, Cabo Verde, etcétera. Todos esos lugares, esos entornos complicadísimos. Y me siento tan orgulloso como líder de esta academia, de este proyecto, de esta organización, porque yo fui uno de esos hace muchos años atrás. Entonces yo viví lo que ellos están viviendo hoy, pero quizás con una visión un poco más amplia en cuanto a su formación, que fuera o que sea, más que todo de respeto, de valores, de muchísimas cosas positivas que de repente no me enseñaron en ese tiempo. Claro. Pero hoy día Que eran nosotros que tenemos... inconscientes, quizás. Exacto. Entonces me he abocado a estar en ese... Pero eso fue espontáneo, eso no fue que yo lo planeé. Okay. Se dio y hoy día me siento con el grupo de mis hijos que están ahí, los muchachos que han pasado por ahí, nos sentimos muy orgullosos que hasta muchos de ellos se han tatuado el logo de la Academia de Fútbol Víctor René Mendieta. Wow, eso dice mucho. Entonces eso habla bien. Eso marca sus vidas. O sea, de que así como se marca la piel, se marcó la vida de esta persona. Y positivamente uno sabe, entonces te das de cuenta de que sí estás por el camino correcto y que esos muchachos que posiblemente fueran unos delincuentes, maleantes o quién sabe qué cosa, hoy día cuando te ven en la calle te abrazan, te besan, te invitan a comer y dices, profe, gracias. Gracias por todo lo que hizo con nosotros. Y no son 2, 3, son muchísimos. Claro que muchísimos. Sí. De tantas generaciones que pasan por allí. Y en su caso, en aquella época, mientras iba descubriendo la parte profesional del fútbol, porque una cosa es tener la pasión, vivirlo, la birria como se empieza, sí, obviamente de niño y cuando hay tiempo libre, a esta parte profesional que en esa época quizá no estaba tan organizada como ahora, pero que sí estaba abriendo pasos hacia allá. Exactamente. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Totalmente de acuerdo. Pero a pesar de que no estaba tan organizada, había tantos talentos, y no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes. Ha existido siempre deportistas, hablo por el deporte yo, claro. Deportistas de alto perfil, de alto nivel, basquetbolistas, ¿te acuerdas de los tiempos eso? Bueno, mi padre fue selección en su momento de basquetbol, 60, entonces, años 60. De los de Viperalta, etcétera, sí, etcétera, sí, los beisbolistas, todo eso. Entonces nosotros en el fútbol, wow, nos sentimos tan orgullosos de haber aportado muchísimo en esos momentos, sin nada, con muchas limitaciones, y que hoy estos muchachos estén en un beneficio importante, ojalá, y adquieran el camino ese de estructurar una idea económica para el futuro. El presente es importante, aprovéchalo, pero el futuro es vital para todo ese dinerito que están ganando, no se convierta más adelante en un ego o algo parecido, porque después lo pierdan. O que sea fugaz, que es lo peor del caso. Y su preparación personal, que aprovechen todo, idiomas, educación, o sea, tantas cosas importantes, ¿no? Vamos a irnos a esta primera pausa, don Víctor René, pero yo quiero hablar un poquito acerca de la jugada en la época de Víctor René Mendieta, porque mucha gente habla, y una de las, o la marca, sobre todo de Víctor René, era saber jugar en equipo. No era que yo quiero llevarme el balón o yo voy a... No. Él, o sea, era armador. No, yo era delantero, pero tenía la capacidad de poder... Claro, entonces cargar. Mucho se habla de eso y me gustaría hablar de eso porque eso hace precisamente trabajo en equipo y ese es el éxito de una estructura como un equipo de fútbol. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato en primera persona junto a don Víctor René Mendieta. Estamos de vuelta en primera persona. Víctor René Mendieta esta noche con nosotros y hablaba yo hace un momento, antes de ir a la pausa, acerca de ese estilo de juego. Ese estilo de juego que se aprendió, era algo que surgía voluntariamente, o cómo y por qué. Obviamente, un delantero tiene que tener todas sus piezas bien armadas para poder avanzar hacia la jugada que se quiere, pero no todo el mundo piensa trabajar en conjunto. Fíjate que si te contara, nos tiramos 2 horas aquí Tenemos un poco de tiempo sobre esos temas, pero te lo resumo de esta manera. Cuando estuve aquí en Panamá, en mi comienzo como futbolista, los técnicos eran muy empíricos. No había una preparación que digamos como la que hay el día de hoy, con tanta información, el internet, todo lo que ha salido ahora. Era lo que ellos sabían empíricamente y espontáneamente. Entonces no tenían un libro, lo que veían era bueno. Entonces, muy limitadas esas situaciones también. Poco a poco fuimos aprendiendo cuando empezamos a hacer selección nacional, ya veíamos otros aspectos, el técnico del equipo se quedó un poco atrás, pero igual por respeto nosotros
acatábamos las órdenes. claro. Entonces ya después cuando fuimos superando la etapa esa y nos empezamos a ir internacionalmente, entonces fue donde empezamos a ver Se veía otra jugada, otro algo estilo. diferente, la preparación, el sistema, los movimientos, o sea, tantas cosas que no teníamos acá Ujú. y eso fue importante para ir adquiriendo información para nosotros. Es importante hoy por hoy, o quizá también en esa época, porque puede que sea un tema atemporal, que el director haya sido un jugador, o sea, una persona con experiencia en campo, porque antes no necesariamente era, según lo que sé, o estoy Mm, equivocado. sí, pues O no he puede que un equivocado, técnico no había sido un exacto, jugador. exacto, por lo menos en el caso de te voy a poner Ajá, Muriño, Mourinho. un hombre internacional, pero él no fue jugador de fútbol. Y Mm, eso lo dice, él fue técnico y aprendió y se preparó claro, teóricamente, exactamente. pero no fue jugador. Entonces, no tienes que ser jugador para poder dirigir y tener la capacidad de poder armar y todo lo que compete dirigir un equipo de fútbol. Ok, pero un valor agregado es ser un Que jugador. hayas estado en el terreno de juego, que hayas tenido camerino, porque sabes cómo se maneja el camerino, sabes cómo se maneja la presión en un partido, en un campeonato, en Champions League, en la CONCACAF, selección nacional a nivel de clubes, o sea, son diferentes, tú dirás, bueno, es el fútbol, sí, pero una cosa es jugar fútbol en tu equipo, en el club, y otra cosa es jugar fútbol con la selección nacional. La selección nacional exige porque está el país pendiente, el club, un grupo de personas que le van a tu equipo y así sucesivamente, ¿no? Van situaciones presiones totalmente diferentes. Eso de las presiones me gustaría hablar también, ya en el contexto de lo que pasa actualmente y la experiencia de forma general de un jugador de fútbol, porque mucha gente dice, ok, se va no solamente una selección de jugadores y su equipo técnico, va un equipo médico No, que es interdisciplinario, va desde un fisioterapeuta hasta una persona que maneja las emociones de los jugadores, sí, porque aunque la gente no lo comprenda a veces, no solamente el fanático yo creo que entiende bien. sí, El fanático está distraído, que es como el cristiano frío, que está ahí pero no está, pero sí, que entiende un poquito, pero que no sabe de absolutamente nada, eh, no comprende que las emociones le juegan contrario a un jugador. La presión del tiempo que tiene, sí. ya sea que esté adelante o quedándose rezagado, influye muchísimo. Somos seres humanos, es el Y temperamento. por eso que hay un psicólogo, hay gente preparada para poder sacar ese tipo de miedo, de abstenciones, de situaciones que sean negativas, porque el jugador, el deportista, tiene que estar preparado para la exigencia que viene. Estar preparado no solamente para el partido de fútbol, que va a jugar con los 11 del otro lado, Eh, sino con que todos los miles los que hay del otro lado. gritos, las personas, los dirigentes, tus Los medios de familiares, los comunicación. medios de comunicaciones, el mismo entorno de la selección ahí, los jugadores, el cuerpo técnico. O sea, hay tantas situaciones, tantas emociones que si tú no estás preparado en el juego, en el desarrollo del juego, te va a costar y muchísimo. Y hablando de esa parte de los medios, usted decía, hoy por hoy, no solamente que la fanaticada le ha dado un respeto y una posición, sino que usted se ha mantenido, está vigente, porque independientemente de que no está activamente Sí, como jugador en el fútbol, siempre ha estado vinculado, ya sea a la selección de alguna manera, está cerca de los muchachos lo ven como referente, ah, pero además también ha pasado a la faceta de poder compartir su conocimiento a través de la pantalla. ¿Cómo se vive ese momento? espectacular, espectacular, la verdad, una faceta en mi vida que yo No en mi pensaba vida ni... pensé que iba a ser comentarista de fútbol o trabajar en una televisión. Sí, hacía la entrevista y todo, pero en ese momento de repente alguien vio que tenía la potencial. capacidad para o un potencial para poder desarrollar y crecer en ese ámbito. Y bueno, poco a poco me fui preparando, me fueron enseñando y creo que hice las cosas bien. Y bueno, me siento también hasta orgulloso por esa parte. Pero claro, y nos llena de orgullo a todos. Ahora, el vínculo con los medios de comunicación y los futbolistas, hay quienes dicen, no, es que el periodista no debe ser... Ahora, esto yo trato de verlo a veces, guardadas proporciones, con el vínculo que puede tener yo, o podría tener yo, que no soy un periodista deportivo, con un político o un ministro, o un Claro, presidente, claro. etcétera, etcétera. Hay obviamente, digo, somos un país de 4 millones y pico de habitantes. Aquí todos nos conocemos, somos familia, amigo, primo de alguien. Sí. Pero además de eso, hay una cercanía que no se puede evitar. Y mucha gente dice, ojo, porque es que el periodista se hace amigo del jugador o del director y entonces pierde la objetividad. Eso es un tema realmente importante dentro del fútbol o Bueno, del deporte. por lo menos para el jugador,
No es hacerse irrelevante, amigo, exacto, porque el que va a recibir toda la crítica, por lo menos su amigo, el periodista, habla bien de él, pero le va a el decir resto de lo mentira. demás. Claro, el otro te va Mm. a decir, no, estás mal porque no estás haciendo la cosa bien, no estás metiendo goles, no estás creando, no eres el líder que pensamos que ibas a ser, no tomaste la iniciativa, etcétera, pero el amigo le dice, andas volando, eres un fenómeno. Entonces Son le como está los Yes Man, mintiendo. los famosos Yes Y Man. es, man, no quiere, no le dicen lo que tiene que oír, sino lo que le tiene. Entonces, son detalles, cositas que el jugador o la persona, el ser humano, tiene que darse cuenta de que cuando fallas tienes que ser autocrítico. Claro. Cuando es una pieza importante, también tienes que ser humilde en ese aspecto y promover todo ese liderazgo que tiene en el equipo para poder transportarlo y desarrollarlo y que el grupo se maneje de esa manera para crecer todo, porque si le anda bien el equipo, anda bien el club. En el bloque que nos queda más adelante, el último, me gustaría hablar acerca de la actualidad de la selección y su análisis sobre ella. Sin embargo, en este momento de lo que tenemos, se ha llegado no solamente muy lejos, Panamá ha demostrado la capacidad. Claro, O sea, tenemos jugadores claro. y eso a qué lo podemos, o sea, ¿qué puede deberse? Bueno, una de las cosas que para mí el gran, el desarrollo, el crecimiento que que ha tenido la selección nacional ha sido ¿cómo se dice? La expansión de los jugadores a nivel mundial, podríamos El decir. juego internacional, o sea, Más que todo, irse de ajá, Panamá, eso ha sido estar fichado fuera. vital, fenomenal. Ese ha sido el boom, porque a nivel internacional pierdes el miedo, creces, adquieres confianza, Ujú. una enseñanza nueva de lo que trabajas aquí en Panamá a lo que Con el trabajas nivel allá, que hay en otro o país. sea, Sudamérica, Europa, Asia, donde te vayas. Después Ujú. que te vayas para Sudamérica, Europa, Asia, estamos Estás hablando de creciendo. que tu mentalidad toma un giro totalmente importante. Entonces empiezas a crecer como ser humano, como hombre, como deportista, profesional, y eso lo traes acá a Panamá, a Centroamérica, a nivel selección. Y lo bueno de todo esto fue que se encontró un técnico que supo a juntar todas esas piezas y poco a poco fue creando un monstruo y que, bueno, se convirtió en una cosa importante para lo que fue el área de Centroamérica. Y ese análisis es sumamente importante para dar pie a lo que vamos a hablar a continuación cuando estemos de vuelta junto a don Víctor René Mendieta esta noche en primera persona. Estamos de vuelta en primera persona y gracias por mantenerse con nosotros como siempre. Y yo estoy seguro que están disfrutando esta conversación tanto como yo, conociendo de una leyenda del fútbol, una persona que nos ha llenado de orgullo y que nos sigue demostrando pues, su capacidad ahora también a través del análisis y esa narración del deporte. Yo decía hace un momento de la importancia del equipo que tenemos hoy. Y usted ha mencionado que eso ha venido de forma progresiva con elementos importantes que lo han ido moldando hasta Ah, el resultado que tenemos hoy. De lo que tenemos hoy, don Víctor, la importancia de mantener esto. Mucha gente dice, no es la persona, no es un hombre, es una enseñanza, es una dinámica, es un equipo, o sea, es una ah, comunidad. Sin embargo, cuesta cuando la fórmula es exitosa, cuando la fórmula resulta, ujú, el decir, bueno, vamos a cambiarle este ingrediente, porque entonces vienen todos los que saben señalar culpables a ujú. decir quién es que tiene la responsabilidad. Y fíjate que el técnico, a pesar de todo, a pesar de tener altibajo, porque sabe que no ha sido todo perfecto, Ujú. el técnico de alguna otra forma ha sabido manejar y ha sabido escoger a los muchachos. Porque no solamente es llamar, convocar por convocar. O si me simpatiza, o si este no me cae. Exacto. Y la presión de los medios de comunicación, del público, mucha gente, Que le no, ponen y ponen que jugadores a Ricardo, veces. y Ricardo, Sí, y Ricardo, y sí, sí, sí. Ricardo no anda bien, pero Ricardo es un jugador, pero no tiene el nivel en este Mm, momento. Y bueno, y el técnico se mantiene callado mm. hasta que un día lo convoca. Pero eso es interesante eso, porque él tiene la personalidad para poder decir, o su cuerpo técnico, más que todo, porque tiene un grupo de personas también, 6, 7, Claro, 8 personas que también se reúnen, me asesoran imagino, en ese exactamente. sentido. Un asistente personal que es su mano derecha, y bueno, convocan, analizan
y se mantienen de repente con una base importante, que para ellos esa base es la que lo va a llevar al Mundial. Y el adicional que pueda ir saliendo poco a poco por ahí, lo van evaluando a ver si se acopla a lo que es a sus ideas, a su ritmo, a su sistema de juego. Pero es interesante porque creo que este técnico, a pesar de los años que tiene, supo aguantar la dureza, pero consiguió el objetivo que fue la Copa del Mundo. Ahora, yo no lo quiero comprometer ni mucho menos, pero muchos dicen que se mantenga, que no, que hay que cambiar. ¿Qué piensa Víctor René en el análisis tratando de ser objetivo con este tema, Con el del técnico, con el técnico? que se mantenga como... Que siga con la selección o no debe Ah, seguir. no, él tiene, hermano, hoy día tiene 60.000 Por propuestas, todos lados, millones. dobles y triples de las que... No, eso no se queda ni... No, no es que no se quede porque no quiera. Claro, Es que la exigencia del profesional, cuando eres exitoso, claro, son te muchísimas. llueven Y propuestas. al final tu compromiso y tu lealtad con tu familia. Exacto. Y su familia ahí. Amas a Eso es otro. Panamá, quieres a Panamá, me dio la oportunidad a Panamá, los amo a todos, pero me voy. Yo tengo que preguntarle algo ahora que está hablando de eso de que amo Panamá. La anécdota del bolillo. Hay lugares, hay países más crueles que Panamá, Sí, tanto la prensa como los sí, fanáticos. sí, sí, Y al sí. bolillo no le perdonaron su entusiasmo. Pero o sea, era un entusiasmo que dice, bueno, no la pegué acá, pero es como, no sé, un hijastro que le fue bien de pronto. O sea, pero la gente no perdona. Pero fíjate que ahora en Salvador, él salió diciendo lo mismo, porque ese es parte de su léxico cuando la Sí, cosa no sale. Amo a Salvador, quiero a Salvador, Salvador es un fenómeno, me ha tratado muy no bien, se da mala vida. pero ahí se quedó. Ah, Tiene 4 años más para poder seguir pero trabajando. bueno, se salvó. Vamos a ver si, porque Cristian en su primer momento Ujú. no llegó al objetivo. Le dieron la continuidad. Salvador está haciendo lo mismo con un hombre de experiencia. Vamos a ver si le salen las cosas a bolillo. Ahora, del perfil de un director saliendo, nosotros como selección, de alguien como Christiansen, qué tendría que aportar esta persona a su criterio? Bueno, yo creo que el hombre ha transmitido mucho profesionalismo, mucho respeto, a pesar de que ha recibido Sí, duras críticas. sus Pero cocorrones también, como quien dice. sí, sí, la curva de rendimiento esa, cuando el equipo se vino abajo, que todo el mundo pensábamos que no daba la talla, que Ujú. Surinam iba a ser, debería ser Surinam por lo que hizo, pero bueno, tuvo la capacidad, Surinam bajó y ellos se mantuvieron, creyeron y bueno, consiguieron el objetivo en los últimos partidos. Entonces, aplausos para él porque tuvo la fortaleza de En aguantar el justo y de momento, claro. transmitir en su momento más complicado a los muchachos que fueron a esos dos partidos y consiguieron los triunfos. Ahora, qué necesitaríamos a continuación? Alguien que continúe haciendo equipo, fortaleciendo el perfil del jugador, el entusiasmo. Yo creo que él va a recomendar a alguien, Mm. porque nosotros decíamos, wow, un español para Panamá. Muchos decían, no, el jugador panameño es fuerte, es rápido, pero poco técnico. Hay talentos, ¿ah? Hay Ujú. jugadores que manejan lo que es el mediocampo, pero hay jugadores que somos fuertes, altos, rapidísimos, veloces, goleadores. La época de nosotros, los Deli Valdés, Mendieta, Rommel, Rubén, o sea, eran jugadores fuertes, Ujú. con capacidad ofensiva, pero habían pocos jugadores con manejo de pelota. Él, que viene de una escuela como el Barcelona, Ujú. él no la trajo total, pero quizás adicionó algo a lo que es Elementos de... su idea futbolística. Mm. Creo que le dio porque Carrasquilla, Godoy, Cocobolo, el mismo Bárcena, Amir, etcétera, más o menos tienen algo de ese funcionamiento, del buen toque, de buen trato de pelota. Y bueno, se lo llevó, lo acopló mentalmente y creo que los muchachos respondieron profesionalmente el 100%. Del hoy por hoy en Panamá, como cuántos jugadores tenemos fuera. ¿Hay un estimado? Dicen que más de 50, más de Wow, 75, eso es entonces, importante. como no, importantísimo. A nivel local, o Le sea, da el técnico para escoger, seleccionó un central, él dice, bueno, ahora pruebo al otro que está por allá, o al otro que está en Europa, o está en Asia, o ujú, está en Sudamérica. O sea, tiene alternativas que no lo tenían los técnicos de antes, claro. pero ahora tiene alternativas altas, porque ellos están en Europa, están en Sudamérica, y en los tiempos nosotros había muy pocos jugadores, más había en Centroamérica, pero en Sudamérica y en Europa y en Asia casi no había. No se contaban.
Antes de que finalice el programa, yo no puedo dejar de pedirle que por favor usted me diga cómo se define en 3 palabras, don Víctor René. Bueno, y te digo la primera porque siempre que estoy en todos los lugares donde vaya, me tratan de esa manera, me dicen, o sea, tú a pesar de tu grandeza, eres persona humilde. Y me considero una persona humilde. Y eso abre muchísimas puertas en la Exactamente, vida. porque a pesar de que tengas o no tienes o lo que hiciste deportivamente, mantienes un perfil que la gente dice, wow, muy Accesible. respetuoso, Sí. siempre amable, etcétera, etcétera. La otra palabra, usted puede decir, o la otra, profesional. O sea, traté de ser un profesional ejemplar Mm. para las nuevas generaciones. Entonces creo que lo he respetado, he sido muy, muy respetuoso en ese sentido. Y la otra, creo que he sido un buen padre. Familiarmente me considero una persona que mis hijos en mí ven, a pesar de la humildad, a pesar de donde vengo y la superación que he tenido, ellos, porque tú sabes que a los pelados le cuentan todo. Claro, si no No, uno se lo dice a alguien, se lo cuenta. venimos de Y Chorrillos, ahora hay venimos esto, mucha lo otro. información Uf, también. entonces, Todo está. eso para mí ha Están sido muy grande. orgullosos ellos de su papá, ¿verdad? Cómo no, mis hijos, fenomenal. Y bueno, y aparte mi esposa, ¿no? Que tenemos Claro. 45 años de estar Y eso no casados. se cuenta fácil. Exacto, desde chamaco estamos, yo la estoy soportando a ella. Vamos a hablar con ella después para ver cómo la... No, no le gusta los medios de comunicación, ni loca. Sí, sí, Si sí. ve un micrófono, una Sale noche, huyendo. se va. Pero esas más o menos puede definir Víctor René Mendieta en esa humildad, profesionalismo y creo que gran padre también. Eso, y son las bases de un hombre exitoso, definitivamente, Exacto. para poder lograrlo. Y qué orgullo tenerlo una vez más en esta conversación interesante y poder compartir con ustedes también este momento que estoy seguro también han disfrutado y que van a compartir a través de la plataforma YouTube de Hispania Media las veces que quieran. Se lo pasan a quien quiera, lo sube a sus redes, saque extracto, haga lo que usted quiera con este contenido porque es de ustedes. Muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima.